Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de este programa que se llama Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a vivir en muchos de los aspectos de nuestra vida. El episodio de hoy se llama Entre el espíritu y el corazón. Y es un episodio muy importante porque creo en mi experiencia personal y en lo que he podido ver en las escrituras que gran parte de vivir una victoria completa en Cristo hace parte de la buena gestión de nuestras emociones en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Y es por eso que tengo una invitada que es muy especial para mí, para mi familia, también es una amiga de la familia, incluso del colegio. Y quiero darle la bienvenida porque la escogí, es una mujer que en su estudio académico tiene conocimiento en el área de las emociones, pero además de eso es una mujer que tiene la revelación del Espíritu y de la palabra, y eso nos va a dar a nosotros una luz muy grande en este tema, en este aspecto. Así que Angelita, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Mari, muy feliz de poder estar aquí en tu programa, de poder participar y bueno, hablar contigo. Me siento muy privilegiada de este espacio. Me alegra mucho tenerte aquí. Gracias por pegarse el viaje. Es un poquito lejos, pero bueno. Yo quería empezar como de todo tiene un inicio, ¿no? Como cuando hablamos del tema de las emociones, yo creo que escarbando un poquito, uno se da cuenta que todo esto viene desde el origen de cómo el ser humano es creado y es compuesto en sí, ¿no? Entonces, alguna vez entendí, fue una de las verdades que más trajo revelación a mi vida, de eres un ser tridimensional y tienes que vivir integralmente con eso. Y alguna vez lo hablamos tú y yo, que parte de los problemas que vemos hoy en día que se presentan es por no aprender a gestionar y a vivir integralmente con todo esto que el Señor compuso en nuestro corazón. Entonces, como tú, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, yo sé que también estás en la iglesia constantemente y ves este tipo de cosas, ¿cuál es ese secreto también de poder entender? Somos seres tridimensionales, integrales, y necesitamos aprender a vivir una vida como gestionando estas tres partes que hacen parte de nuestra composición divina, digámoslo así. Sí, bueno, Mario, obviamente es una pregunta muy grande, pero es muy lindo que la toques, porque creo que si concebimos así nuestra vida, desde ser esos seres tripartitos, ¿sí? Donde está el espíritu, donde está el alma y donde está el cuerpo, seguramente cada acción que tomemos y cada cosa que hagamos en nuestra vida, pues va a tener una cohesión, va a ser o vamos a ser responsables de un todo, y no solamente hago esto sin pensar en lo que pueda traer esto para mi alma o para mi espíritu, que muchas veces nos movemos más por el cuerpo, ¿sí? Por nuestras sensaciones, por eso que podemos ver y sentir, pero no sabemos muchas veces todo eso qué resultado tenga al interior. Entonces creo que desde esa concepción, si podemos entender que somos espíritu, alma y cuerpo, vamos a poder ser mucho más responsables, como tú lo dices en este programa, con ese manejo de nuestras emociones. Ok, claro, porque creo que partimos de la base de que somos seres que todo el tiempo estamos viendo lo tangible, lo físico, de pronto, creo que el cuerpo toma un papel muy importante porque a uno le da hambre y uno lo siente, a uno le da sueño y uno está cansado, pero a veces ignoramos esas otras partes que hacen parte de nosotros. Y quiero empezar soltando una verdad que a mí me cambió la forma de vivir, literalmente, y es: somos un espíritu en esencia, ¿no? Porque Dios sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, ¿qué somos? Realmente un espíritu. Tenemos un alma, y creo que es la parte en la que nos vamos a concentrar hoy, y vivimos en un cuerpo. Pero como seres responsables necesitamos aprender cómo a manejarlo todo en conjunto.
Ujú. Entonces, quería preguntarte, en tu experiencia, en lo que has visto, digamos que, ¿qué son las emociones en sí, ¿no? Y cómo influyen en nuestra vida, porque Ujú. siento que a veces hemos subestimado su capacidad de autoridad sobre nosotros. Como Ujú. que no pensamos que sea tan importante dimensionar en cómo me siento, qué estoy pensando. Lo que decías ahorita, qué cosas en lo físico yo hago que van a repercutir en lo espiritual Ujú. y en el alma que no me estoy dando cuenta. Entonces, ¿qué son las emociones y qué impacto tienen estas en nuestra vida cotidiana? Ujú. Ok. Bueno, las emociones, Mari, digamos que a nivel psicológico, em, están, digamos que se localizan, o digamos que en una parte de nuestro cerebro muy importante, muy, además muy primitiva, ¿sí? Es casi la primera parte del cerebro que se forma, que es todo nuestro sistema límbico, ¿sí? Y en ese sistema límbico, digamos que ahí están, ¿sí? Ahí están Ok. todas. Lo que pasa es que obviamente todo nuestro cerebro ya completico las activa y pues activa diferentes tipos. No sé si te viste Intensamente. Sí, Yo me no me he visto encanta. la 2. ¿Está buena? Está buena. Bueno, Ambas son muy tengo que buenas. vérmela. Pero la una es una perfecta explicación. Yo creo que cuando salió esa película, todos los psicólogos dijimos sí, sí, porque es perfectamente animar nuestro cerebro y decirnos, hay un espacio para cada emoción, ¿sí? Ok. Y esas emociones están relacionadas con historias, con experiencias, con recuerdos, con muchas cosas. Ahí están como nuestras cajitas de las emociones. Nuestras 4 emociones básicas, porque hay muchas Sí, emociones, claro. muchísimas, pero de esas 4 básicas es que se desprenden los millones o las millones de expresiones emocionales. Está la tristeza, está la alegría, Ujú. ¿sí? Está la amargura, ¿sí? Es otra. Y está el temor, ¿sí? Wow. Entonces, son 4 emociones básicas de las cuales se van a desprender las Un otras, montón. ¿sí? Entonces, las emociones están naturalmente para advertirnos cosas, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, todas las emociones son buenas, ¿sí? Son buenas, están creadas, a pesar de que cuando tú ves la lista, uno dice, "Ay, pero la única bonita es la alegría". Ujú. No, ¿sí? Todas estas emociones están relacionadas con algo bueno, ¿sí? Con algo que te advierte, con algo que te hace sentir diferente, ¿no? Entonces, pues podemos estar tristes, claro, si se muere un familiar, vamos a estar tristes. Estamos alegres cuando tenemos una buena noticia. Estamos, no sé, sentimos ira, perdón, yo dije amargura, pero es ira. Sentimos ira cuando pues algo no salió bien o no nos gusta y pues vamos a reaccionar de cierta manera. Y sentimos miedo ante una amenaza, ¿sí? Son Claro. naturales. El punto es, necesitamos aprender a gestionarlas. Ok. Me encanta poder partir desde esa base de las emociones no son malas, Ujú. porque creo que por muchos problemas que nacen desde no saber manejar las emociones, uno empieza a pensar, entonces, ¿por qué tengo emociones? Y es Ujú. como Dios nos las dio para poder, creo que, vivir incluso muchas de las experiencias completas. O sea, si voy a un parque de diversiones, voy a estar feliz, Ujú. pero también si tengo un instinto de supervivencia, tengo miedo. Hace poquito me estaba bajando de un bus y yo iba a pasar la calle y volteé a mirar y venía un carro a toda. O sea, de verdad, yo digo, ahí yo tuve verdadero miedo. Ujú. Y son ese tipo de cosas como que las emociones nacen a raíz de vivir una experiencia completa, porque igual somos seres humanos y De está acuerdo. bien vivirla. Ujú. Y es importante, igual, si tú no hubieras sentido miedo, pues te lanzabas. Si me Claro. entiendes, no tienes una respuesta adaptativa a esa situación que está pasando y que te está diciendo, tiene Ojo. que quedarse quieta, ¿sí? O sea, tiene que paralizarse para que obviamente ese carro no te haga daño. Entonces, sí ves, o sea, aunque cuando hablamos de miedo parece ser una emoción fea, ¿cierto? Ujú. Parece ser una emoción muy mala,
es muy buena si es adaptativa y si la sabemos gestionar. Ok, claro, o sea, además de buenas, son importantes. Son importantes. Ok, pero aquí es donde empezamos a tener problemas, porque me acuerdo que la primera vez que tú y yo nos reunimos, un punto clave al que llegábamos era, Angelita, mis amigos, mi generación, sobre todo lo que yo vivo a mis alrededores, incluso personas de mi familia, gente famosa que aparentemente lo tiene todo y son ricos, millonarios, constantemente veo ataques de depresión, de ansiedad, de miedos incontrolables que llevan al ser humano a cuestionarse muchas cosas, entre esas el sentido de la vida. O sea, no más uno levantarse y decir, no quiero vivir más. Creo que es un reflejo muy externo de lo que internamente está pasando en el corazón de esta persona. Entonces, ¿cómo podrías definir tú estos problemas que se desatan, que uno realmente dice, Dios mío, para que estemos viviendo? Yo creo que la palabra correcta es como una epidemia de enfermedades mentales. Entonces, es como que ahora todo el mundo tiene que andar con sus medicamentos porque tengo depresión, ansiedad, y son cosas muy fuertes, pero creo que este episodio es fundamental para ir y escarbar lo más profundo de por qué se desata este tipo de problemas. Bueno, has dicho muchas cosas, Mari. Una es sí hemos visto digamos que un incremento en estas tasas de enfermedades que tienen que ver con salud mental, específicamente depresión y ansiedad. Digamos que siempre la estadística, más de cuenta, no sé, parados en el 2010, la estadística era 1 de cada 3 personas puede tener en el 2020 depresión o ansiedad, ¿sí? Okay. Y esa era una estadística con la que nos movíamos y sabíamos. Pero esto cambió, ¿sí? Esto se aumentó, incrementó después de la pandemia. Digamos que la verdadera pandemia a la cual, digamos, todavía nos estamos enfrentando, no fue el COVID, ¿sí? No fue un virus, sino realmente es toda la afectación que todo esto trajo en nuestra salud mental y sobre todo en la salud mental de niños y adolescentes. ¿Por qué? Pues es muy difícil poderte decir cuáles son las causas. Hay muchos factores que lo hacen a uno más vulnerable. Y es que somos una sociedad, primero, que vivimos en constante trauma, ¿sí? Y el hecho de estar en constante trauma, cuando hablamos de trauma, hablamos no solamente de un episodio, sino hablamos de situaciones que hacen que, digamos, nuestro sistema de alerta, como el que te estoy diciendo, esté continuamente activo. ¿Por qué? Porque hay un virus, porque no hay plata, porque hay mucha violencia, porque como que es un mundo agresivo, ¿me entiendes? Y entonces tenemos que trabajar y el estrés laboral, por ejemplo, que viven los padres de esos niños y adolescentes es muy alto, diferente de pronto a generaciones previas donde sus mamás estaban en casa, donde los esperaban, donde no tenían que trabajar y simplemente cocinaban, preparaban cosas para ellos y estaban al cuidado de ellos. Que existía la depresión, claro, la ansiedad toda la vida ha existido, pero ¿por qué ahora es tan evidente y por qué ahora lo vemos así? Como tú dices, porque todos mis amigos, y seguramente la estadística que yo te estoy dando, 1 de cada 3 ya no es 1 de cada 3, claro. Ya es al revés, ya es solo 1 de cada 3 no tiene, ¿sí? Y de pronto esa eres tú que dices, pero de 3 amigos que tengo, todos lo tienen, todos tienen un diagnóstico, o todos están medicados, o todos están con psiquiatra o con psicólogo, ¿sí? Es como el común. Y es por eso, es porque estamos en una sociedad que todo el tiempo nos está llevando a vivir en trauma, ¿sí? Okay. Las noticias que vemos, el solo hecho de que ahora sean redes sociales, lo hablábamos creo que la vez pasada contigo, son presiones que otras generaciones no tenían, ¿sí? O por lo menos en esas etapas de niñez y adolescencia. Por ejemplo, para ti debe ser muy importante que cuando subes una foto a tu Instagram, a tu, no sé, un reel en TikTok, en cualquiera de tus plataformas, para ti es muy importante cuántas personas lo vieron, cuántos likes tuvo, cuántos corazones salieron, ¿sí?
eso para ti es importante. Y la otra vez presenciaba una conversación de dos adolescentes diciendo, acabo de subir la foto, nadie la ha visto, y miraban, no, todavía nadie. Y la otra, a mí sí, a mí ya me pusieron 5, a mí ya me pusieron 10. Sí, a mí ya me habló, a mí ya me hizo. O sea, tú te imaginas, es todo el tiempo estar en un constante alerta de emociones, ¿sí? De, me dieron like, ¿eso qué te genera? Felicidad. ¡Ay, vio mi foto! Sí, vio, me dijeron like, me pusieron sí, me gusta. Sí, eso es como que genera una emoción. Pero ¿qué pasa si publicas la foto y nadie la ve? Sí, no. ¿Me entiendes? Claro. O sea, son traumas constantes que podríamos tú y yo aquí hablar y decir, ¿eso es necesario? Obvio no es necesario, pero es la vida en la que estamos. O sea, ese sistema nos está llevando a eso, a un sistema continuo de recompensa y castigo, ¿sí? Eso en psicología lo llamamos un condicionamiento clásico, o sea, lo que hacía Pavlov con un perrito, yo no sé si has escuchado esa historia, No. que le daba su galletica y el perrito hacía esto, o la ratica en el laboratorio, que si hacía una palanquita le salía su comidita, comía. Si no hacía palanquita no le llegaba su comidita. O sea, es un aprendizaje súper, ¿cómo te digo? Básico, pero así estamos la sociedad. O sea, todos, entre comillas, voy a usar algo muy feo, pero somos raticas de un laboratorio, donde si subimos una foto y nos dan like, obtenemos una recompensa. Entonces nuestro sistema de recompensa está sobreactivado, sobreestimulado para que todas esas emociones se nos regulen. Te estoy hablando de un like, pero ahora, ¿qué pasa cuando estamos todo el tiempo viendo reels? Claro. Unos nos hacen reír, ja, 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 y estamos muertos de la risa, y luego pasamos al otro y, ay, oiga, terrible esto. Y el otro nos parece, uy, no. Sí, ¿y cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo pasa tu cerebro que no sabe identificar si esa situación te está pasando a ti o la estás viendo en un video, en una película? Tu cerebro es muy inteligente, pero no tiene la capacidad de decir esto es real o esto no es real. Wow. ¿Ves? Entonces es un continuo sistema de recompensa y castigo activo, de alerta. Entonces las emociones están súper activadas todo el tiempo. Ok. O sea, estamos expuestos a estímulos todo el tiempo. Todo el tiempo y a una estimulación que ya no se vuelve sana. ¿Ves? Claro. En mi generación, digamos que yo estoy ahí en un sándwich, ¿sí? Ujú. Pero yo, por ejemplo, yo lo sé controlar, o sea, yo no tengo problema. A veces subí una foto y no me interesa si la vieron o no, pero eso soy yo, ¿sí? Yo he decidido porque también tengo más conciencia de todo lo que esto puede pasar en mi cerebro. Pero entiendo que en general eso no, pues es difícil. Es complejo. Ujú. Y siempre que hablamos de un tema, de cualquier tema, yo siempre intento llevarlo como a la luz de la palabra, ¿no? Como para las personas que a veces se preguntan, ¿realmente la Biblia es para mí? ¿Realmente puedo aprender de lo que cuentan ahí? Es como todo lo que yo necesito para vivir en este mundo está en la palabra. Okay. Y así mismo en este caso, entonces, yo escogí una historia que incluso creo que por encimita habíamos hablado alguna vez y era Elías y su depresión tan fuerte, o sea, que quedó en la Biblia como esa marca. Y a veces yo de verdad veo a Elías y el contexto de Elías era una vida del poder de Dios todo el tiempo. O sea, Elías decía como que ya no llueva y paró de llover, que llueva y llovía, que bajaba fuego del cielo. O sea, realmente Elías era muy usado por el Señor y vivía en ese constante poder de Dios y aún así vivió depresión. Entonces yo digo, no, o sea, y fíjate lo que me estabas diciendo, o sea, la etapa nuestra no es ni la mitad de lo que vivía Elías ahí. O sea, Elías tenía su taparrabos, su vaso de agua y en el desierto. Uh-huh. Y aún así experimentó como ese temor, esa depresión, que ya es lo que te digo, como llevada a un extremo donde uno dice esto no es sano. Y quiero botar aquí una verdad que también creo que necesita ser contada a la generación y es:
no es la voluntad de Dios que nosotros estemos experimentando enfermedades mentales. O sea, Dios no se complace viéndonos depresivos, ansiosos, atemorizados, pero a un nivel extremo. Dios, y lo hablábamos en el episodio de la vez pasada, Dios pagó el precio completo en la cruz por nuestra sanidad total, física y mental. Entonces, listo. Y entonces uno dice, bueno, no es la voluntad de Dios, ¿y cómo logro yo salir de ahí? Y lo vamos a estudiar a medida que vayamos hablando, pero sí, digamos, cuando hablamos de la historia de Elías, ¿a qué conclusión llegábamos en cuanto a un hombre súper guau? O sea, porque además yo era como, Elías es creo que el personaje favorito de la Biblia de mi papá, entonces lo escucho mucho en la casa, y toparse uno en las páginas de la Biblia con una depresión tan fuerte después de haber hecho como tantos prodigios. Es como, pero veníamos tan bien, Elías, ¿qué pasó? ¿En qué momento se descontroló todo? Y creo que eso nos recuerda nuestra vulnerabilidad y debilidad humana, que dice, necesito depender de Dios. Porque o sea, mejor dicho, creo que esta historia, y ya te doy la palabra, pero esta historia me hace verme a mí al espejo y decir, Elías no podía depender de lo que hacía, de los milagros, porque él descubrió que igual seguía siendo humano y eso le permitía a él entender, yo necesito depender de Dios. Entonces, ¿cómo puedes ver esto en la historia? Bueno, me parece lindo escucharte. Como yo te decía la vez pasada, a mí me trae esperanza escuchar una mujer como tú a tu edad, como teniendo este tipo de análisis y de cosas y decir, bueno, sí hay, sí se puede, o sea, sí podemos tener, digamos que jóvenes que puedan salir de eso, ¿no? De poder seguir viéndose como el ombligo, porque más o menos es eso, ¿no? Y creo que eso le estaba pasando a él, ¿no? Okay. Pobrecito, yo, mira, pero si ves, mira, ahora todos me quieren matar y ahora yo qué voy a hacer, ya mi vida no vale ya. Y por eso pues fue y se escondió y no quería, o sea, después de lo que tú dices, tener tanto poder. Y a veces nos olvidamos de eso y bueno, pues obviamente lo primero es, yo soy psicóloga clínica de profesión. Sin embargo, muchas veces cuando estoy con mis pacientes y pacientes que no conocen a Dios, de verdad cuando empiezo a trabajar y digo, ay, o sea, de verdad si supieran que lo que necesitan es a Jesús, porque Jesús trae esperanza. Jesús trae esperanza en medio de la tristeza, en medio de la decepción, en medio de tanto dolor con el que cargamos y con el que cargan tantos jóvenes ahora. Tantos jóvenes faltos de padres y de madres, ¿sí? Porque desde ahí podemos empezar, ¿sí? Podemos empezar que obviamente es una generación que a pesar de que ha crecido con todo, ha crecido muy sola, ¿sí? Y ha crecido sin poder sentir realmente esos vínculos de amor entre padres, madres con ellos. Entonces, cuando tú conoces a Dios, cuando te encuentras con Jesús y cuando empiezas a ver esa relación y a vivir esa relación con ese Dios Padre que es tan poderoso, pero que es tan bueno, ¿sí? Que no solamente te está señalando, porque además pues eso es lo que también pasa, ¿no? Nos han vendido una imagen de un Dios que castiga, un Dios que señala, un Dios que es malo, o un Jesús que sí, que se quedó muy lindo ahí en una iglesia y donde vamos, los que de pronto practican algún tipo de o religión cristiana o católica van a su iglesia y hacen sus rituales, pero no han bajado a ese Jesús resucitado, ¿sí? Ese Jesús que es vivo y que te está diciendo, ven, o sea, yo te ayudo a vivir, yo te enseño a vivir, puedes venir y dejar tus cargas, tus emociones, tus dolores. Yo también fui adolescente y en mi adolescencia viví también momentos de decepción y dolor, pero recuerdo que fue ahí en mi adolescencia donde tuve mi encuentro con Jesús, con un Jesús vivo, no un Jesús crucificado, sino un Jesús vivo, donde su propuesta fue, entrégame tu corazón,
que yo me voy a encargar. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le decía, pero yo cómo le entrego mi corazón, o sea, es más fácil entregárselo a mi novio, ¿sí? Cuando tenía una relación y yo decía, pues no entiendo. Y cuando Jesús me decía, no, yo quiero tu corazón. Me acuerdo que yo le dije, ok, te voy a entregar mi corazón, te lo entrego y yo quiero que tú respondas a eso que yo necesito. O sea, yo necesito sentirme amada, necesito sentirme completa, plena. Y bueno, él lo hizo, ¿sí? Yo pues tuve una experiencia muy hermosa y muy viva con ese Jesús a mis 16 años, donde pude empezar a entender que Jesús sí podía encargarse de mis emociones, sí podía llevar mis tristezas, sí podía cargar con mis temores y que era posible poder caminar de esa manera. Entonces creo que hay una respuesta ahí, ¿sí? Una respuesta donde Dios está ahí, ¿sí? Y Él está ahí atento a que tú le puedas abrir la puerta y decirle, mira, estoy viviendo con esto, estoy teniendo esta lucha, ¿sí? Estoy teniendo esta dificultad, necesito abrir la puerta para que tú entres y para que puedas llevarte esto que necesito. Yo quiero leer la historia, es solo un fragmento, porque todo lo que tú dices es que Jesús es la respuesta y cómo lo vives en tu área profesional. Creo que me parece un reto ser un psicólogo sin poder decirle a la gente, Dios mío, lo que tú realmente necesitas es Cristo, Cristo. Entonces voy a leerla muy rápido. Está en Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a empezar desde el verso 4, como hasta el 9, y dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, aquí creo que esto, y lo he escuchado mucho, es muy común. Es como, yo ya no quiero levantarme más de la cama. Y he escuchado comentarios tristes incluso de, lo primero que yo pienso cuando me despierto es, ¿por qué sigo vivo? Y es duro, y creo que eso nace también de la depresión. Pero para todas las personas que tal vez están viendo o escuchando y han tenido este pensamiento, en la Biblia hay una historia que nos puede dar luz de alguien que vivió algo igual. O sea, un pensamiento igual de Señor, deseo morirme. Y vamos a ver qué pasa. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y vemos como a este Elías en problemas, pobrecito. A veces yo digo, no, creo que él era de los muy pocos profetas de Dios que quedaban. Estaba Jezabel, que era una bruja para mí, era una señora, no, terrible. Entonces, claro, yo lo entiendo, pero entonces yo sigo leyendo y yo digo, entonces, ¿dónde está? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde aparece ese Dios al que él acudía? Y dice en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y esa es solo la primera parte, pero cuando yo leía, yo le decía al Señor, es muy lindo como tú en la palabra dejas explícito que fuiste tú quien le suplió el alimento y lo que él necesitaba, y más adelante dice que esto lo fortaleció para seguir el camino. Y es exactamente lo que dices, es como Jesús es lo que necesitas, Jesús suple tus necesidades, pero tú no lo vas a poder entender desde afuera. O sea, a menos de que y creo que es fundamental, a menos de que yo lo deje entrar, lo deje ser quien es Él en mi vida, entonces Él va a poder ser lo que yo necesito, va a poder suplir lo que yo necesito. Y recuerdo que cuando el ángel le dice, levántate, come, y Elías, yo creo que Elías pensaba como, o sea, me quiero morir, no tengo comida, o sea, yo no supongo, porque dice la Biblia que él volteó a mirar como, ¿qué como? O sea, ¿comer qué? Y decía que el mismo Dios había suplido ese alimento. Entonces creo que el llamado, uno de los llamados en este episodio es poder dejar que Jesús supla como esa necesidad, porque creo que Elías tenía que confrontarse con la verdad de
de no puedo hacerlo solo. Entonces, no sé, algo que, bueno, me llama la atención siempre, y eso lo entendí después, no recién leí la historia, pero siempre que se habla en la Biblia, o a mi parecer la mayoría de veces, cuando habla de levántate, despiértate, se habla de una vida de oración constante, como levántate, no te quedes dormido. Y aquí lo que dice es que él se quedó dormido. Del cansancio, él se quedó dormido. Y yo creo, una de mis hipótesis, yo no soy ni psicóloga ni nadie, no soy nadie, pero creo que una de mis hipótesis es, yo creo que lo que tú decías, vivimos a veces tan abrumados por nuestra realidad que nuestra vida espiritual se cansa. O sea, es como, entonces vamos abandonando ese estilo de vida de oración, vamos abandonando la lectura de la palabra, y entonces ya a veces ni queremos ir a la iglesia, y creo que es así como nos vamos quedando dormidos. De hecho, siempre había hablado con un compañero, le decía, yo creo que la persecución de esta generación, la persecución del enemigo hacia esta iglesia, es una persecución silenciosa, lo cual la hace aún más peligrosa. Porque la persecución de antes era como, ay, Pablo está predicando, mátenlo, quémenlo, acuchíllenlo, o sea, lo que sea. Pero la persecución de ahora es, no voy a matarte físicamente, voy a matar lo más importante, que es tu espíritu, y poco a poco vas perdiendo fuerza, y ya después, pues con razón, no le haya sentido a la vida. O sea, tu sentido de por sí natural es Cristo. Entonces, si eso no está vivo, es muy difícil hallar propósito. Entonces, no sé cómo ves la historia de Elías y lo que él vivía en su humanidad. Pensar en lo que él estaba viviendo y como el paralelo que haces con nosotros, con nuestra vida, de muchas veces querernos esconder y decir, ya no más, me rindo, no puedo. Sí, no sé cómo más avanzar. Pero creo que esas palabras que usas son muy correctas y las asocio mucho con también todo lo que tiene que ver con esos tratamientos, digamos, que psicológicos que se proponen ante la depresión, y que tú usas esas palabras, levántate, ¿cierto? Despierta, son acciones. Sí, cuando hablamos que hay personas que están en depresión, muchas de las terapias van enfocadas en eso, en activar, ¿sí? En tomar acciones, en que estas personas puedan tener conductas así de dientes para afuera. No, es que no siento ganas, no importa, tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que lavarte los dientes, o sea, activación conductual, lo llamamos en términos terapéuticos. Hacen parte, digamos, que de esas respuestas, y como tú dices, qué lindo en la Biblia encontrar que de parte de Dios mismo se dio esa respuesta, levántate. O sea, estás en un momento de depresión, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces escondido? ¿Qué haces lleno de temor? Levántate. Sí, levántate y come, busca algo de comer, aliméntate, lo relacionas muy lindo con el alimento, digamos, el alimento está muy relacionado con el leer la palabra, sí, la palabra se presenta a eso como el pan de vida, y es muy terapéutico, o sea, cuando tú encuentras, por ejemplo, un libro como los Salmos, tú hoy mencionas a Elías, pero David, por ejemplo, es un hombre que lo mismo, cuando lees los Salmos puedes entender eso, puedes entender que era un hombre que luchaba con sus estados de ánimo. Un día estaba muy feliz y estaba diciendo como, Dios de los cielos, eres maravilloso, esto que me tocó es tan increíble, ¿sí? Y es como unas expresiones súper eufóricas, pero al otro salmo es como, preferible estar muerto, sí, que seguir con esta vida. Y uno, ¿pero qué le pasó? ¿Sí? Sin embargo, siempre sus salmos son, que me encanta, de verdad. Siempre llega a un mismo punto, y es, bueno, con todo y esto que me está pasando, con todo te voy a adorar, con todo te voy a reconocer, con todo voy a depender de ti, con todo voy a confiar en ti. O sea, siempre todos esos estados emocionales lo llevaban al Señor otra vez, ¿sí? Como puedo expresarme, o sea, puedo decir todo lo que estoy sintiendo, porque no se trata de eso. A veces creemos que porque tenemos a Dios no podemos sentir,
¿Sí? No puedes estar mal, no puedes estar triste. ¿Quién dijo? El mismo Jesús, ¿sí? Lloró, el mismo Jesús se sintió triste, el mismo Jesús estuvo viviendo lo más oscuro en el momento antes de su muerte, ¿sí me entiendes? Y sudaba sangre, o sea, esa sudoración de sangre es un pico de ansiedad que no te imaginas, ¿sí? Lo alto de su ansiedad y del estrés que él estaba viviendo fisiológicamente, ¿sí? Entonces, como que tú piensas en eso y dices, sí, puedes sentir, obvio, puedes llorar, puedes estar con mucho miedo, puedes estar incluso deprimido, pero siempre los brazos y como eso, por eso quería decir, la puerta siempre va a estar abierta para que tú puedas reconocer que ese Dios, que es más fuerte que tú, Él se fortalece en tu debilidad. Y creo que esa es una respuesta clara para esto. Y que Elías finalmente lo vivió, ¿sí? Vio ese poder de Dios que no era su poder, solamente no era que él iba a ser aplaudido y reconocido como, wow, el mejor profeta y entonces vas a vivir en el castillo. No, estaba ya tirado en el desierto, solo, escondido, atemorizado, con riesgo de todo. Sin embargo, Dios estuvo ahí diciéndole, aquí estoy presente. Sí, si uno sigue leyendo la historia, Elías vuelve a quedarse dormido y creo que puede hablar de que a veces, seámonos muy sinceros, la vida es más fácil haciéndose uno como de pobrecito. Yo sé que hay problemas en la vida y sé que son difíciles, pero lo que yo veo es que seamos muy sinceros. Desde la perspectiva natural de Elías, o sea, es más fácil quedarme aquí arropado, o bueno, no sé si estaba arropado, pero quedarme aquí dormido, acostado, que pararme, esforzarme, comer y seguir caminando, porque el ángel más adelante le dice, levántate y come porque el largo camino te resta. Y creo que hace parte también de tomar una decisión. O sea, lo que tú decías, me voy a quedar aquí sin que nada pase, porque sí, nada va a pasar si yo decido quedarme acá. O me levanto y sigo. Pero creo que esa decisión nace desde que está direccionando mi vida. Hay un versículo, Romanos 8:14, lo tengo aquí en el celular y dice que, esperen, lo busco. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el Señor me tocaba mucho este versículo con este tema porque creo que como seres tripartitos, ¿no? Que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, vivimos en una constante tensión. O sea, pero es una constante tensión entre, Dios mío, existe ser guiado por el espíritu, asimismo existe ser guiado por la carne y ser guiado por las emociones, que aunque las emociones no son malas, ya vemos que la dirección de ellas no es exactamente a Cristo, ¿no? Entonces, tengo estas dos, ¿no? Pero dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y me acuerdo que lo puse en el bosquejo y hay una gran diferencia entre la realidad y la verdad de Dios. Y muchas veces, yo creo muchas veces, que no lo que sentimos va a coincidir exactamente con lo que está en la palabra. Y ahí está la tensión. Creo que esa es la mayor tensión de la Biblia dice, soy sano, pero yo tengo un dolor en el pie, ¿no? Y ese es el caso que yo vivo en casa. Y es como, Dios mío, ¿qué hago con esta tensión constante de físicamente y en mi parte sensorial, digámoslo así? Muchas veces no estoy sintiendo, o lo que tú decías, no es que no tengo ganas. O sea, la Biblia dice, orad sin cesar. Yo no tengo ganas, o sea, estoy triste, no quiero comer, no me quiero bañar, basta, ¿sí? Entonces creo que esta tensión, esta cuerda de tensión entre la realidad y la verdad es algo a lo que todos estamos expuestos. Pero dice la palabra que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y creo que eso es una decisión que nace a raíz de leer la palabra. ¿Sí? De hecho,
yo me acuerdo en la reunión que tuvimos, yo te conté algo muy personal y era que hace un tiempo yo había como tomado una decisión muy fuerte. Y eso, uy, Angelita, eso fue duro. O sea, en el momento en el que Dios me dio la instrucción de tomar la decisión, yo quedé como paralizada, como que yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y empecé a cuestionar también muchas cosas. Finalmente lo hice por obediencia al Señor, pero recuerdo mucho que yo le dije a Dios, casi que lo de Elías, pues yo no llegué al punto de la depresión, pero yo sí estaba triste y yo le dije, Señor, tú me has traído hasta aquí, hasta esta decisión. ¿Qué hago? O sea, yo no quiero vivir este proceso tan doloroso que es para todo el mundo. Quiero hacer algo. Y me acuerdo que él literal, y lo decía también con Olguita en el episodio pasado, me dijo, lee la Biblia, o sea, que la Biblia sea tu comida diaria, así como Elías. Y yo te contaba ese día cómo de manera sobrenatural, y mi mamá que está aquí tras bambalinas puede dar testimonio de que sobrenaturalmente cuando yo empecé a ver la palabra y a orar con lo que está ahí, porque es que no es Mariana, no es en las fuerzas de Mariana, no es que Mariana quiere estar feliz, sino lo que el Señor puso ahí, que es para mí, lo estoy volviendo algo real y vivo. Y me acuerdo que el Señor me dijo, mis promesas y mi palabra son tus alas, y eso va a hacer que tú vueles por encima de la realidad que tú estás viviendo. Y que no la atravieses a pie, así como más esforzado, sino que si tú quieres en serio sobrepasar esa realidad que tú vives, necesitas alas. Y las alas son algo que humanamente yo no puedo sacar. Eso solamente se halla en la palabra. Entonces me acuerdo que te compartí eso y creo que, bueno, digamos, ¿cómo lo ves tú incluso en tu propia vida también? ¿Cómo has vivido esa tensión? Porque creo que la vivimos todos. Ok, estoy viviendo esto, estoy lidiando con esto, pero la palabra de Dios dice otra cosa y yo necesito alinearme con eso para poder salir adelante y ser guiada realmente por el Espíritu Santo. Sí. Mari, yo creo que es un proceso, es un camino. Sí, digamos, tú estás diciendo, bueno, yo estoy aprendiendo a caminar en esto. Entre más rápido aprendas a caminar y recorrer el camino que el Señor te está, digamos que proponiendo, cada vez va a ser más fácil, ¿sí? Yo siento que obviamente mi vida tiene muchas dificultades alrededor, ¿sí? Porque pues todos vivimos dificultades en todo sentido, pero entre más aprendemos a eso, a estar sujetos a su palabra, a creer en su palabra, a tener esperanza en sus promesas, a estar confiados, ¿sí? Nuestro camino se va haciendo cada vez más ligero, más fácil, más rápido, ¿sí? En que tú puedes entender que voy por este camino y, ok, no pasa nada si no vea que viene adelante en mis ojos físicos, pero sé que, por ejemplo, ¿qué me ha servido a mí? Te voy a dar como cosas prácticas en mi vida. Es que he tomado algunas verdades de la palabra y las he hecho mías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy muy malita como aprendiéndome los versículos, o sea, como esto está en Romanos, no, o sea, muy mala, pero aprendo palabra de lo que de verdad digo, esto quiero que sea mío. Entonces, por ejemplo, la palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Para mí. Y esa es una verdad mía. Entonces, cada vez que estoy afrontando una situación, a pesar de que no se vea tan bonita, a pesar de que no se vea tan segura, estoy confiada en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y eso hace que yo pueda caminar en paz por ese camino, ¿sí? Y voy como eso, como con un escudo que me está diciendo, tranquilo, todo esto es bueno, todo esto es agradable y todo esto es perfecto para ti, ¿sí? Otra verdad que me encanta y que trato mucho de, por ejemplo, sembrarla en mis hijos y de enseñarles esto porque siento que es una verdad muy, muy grande y es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es que brota la vida, de él sale la vida, de él mana la vida, ¿sí?
Entonces, ¿cómo es guardar mi corazón? En el día a día, guardar mi corazón es guardarlo de las ofensas, que las tengo todo el tiempo alrededor. Es guardar mi corazón de esos sentimientos que digo, pero esto no me está edificando, esto no me está ayudando a crecer, esto no me está ayudando a avanzar. ¿Sí? ¿Cómo guardo mi corazón? ¿Sí? De lo que estoy viendo al interior de mi casa, de mi familia, con mis hijos, en mi trabajo. Entonces, siento que eso que tú estás recibiendo en este tiempo de recibir palabra y de poder volverla o que coincida esa realidad con esa verdad, se trata de eso, ¿ves? Se trata de, la Biblia fue escrita hace muchos años, ¿sí? Y uno diría, y de pronto muchas personas que ni siquiera se atreven a leerla, es porque piensan que es un libro obsoleto, cargado de historia o cargado de pensamientos, sí, pues como que a veces también las versiones todas súper españoletas ahí, que lo hacen Sí, ver ahí como raro. Pero ahorita que hay tantas formas, sí, yo te decía la vez pasada, incluso en Google, o sea, busca versículos que hablen acerca del gozo sí, y puedes tener 20 versículos que uno dice, ¡ah! Espectacular, esto es verdad, esto es real. Lo que te digo que me pasa en mi trabajo. Muchas de esas teorías y todas esas prácticas terapéuticas famosas, ¿sí? Las encuentro en la palabra. ¿Sí? Hay, por ejemplo, una teoría muy famosa, una técnica muy famosa en el proceso, digamos, de la información de pacientes con depresión o ansiedad. eh, y el principio es, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Eso lo has escuchado? sí. ¿Lo has escuchado en la Biblia? Está ahí. Entonces uno dice, pero esto estaba ahí y cualquier Pepito Pérez dijo, esta es mi técnica Ujú. famosa, la volvió famosa y uno dice, ahí está el principio. O sea, sí es un libro de vida, es un Claro. libro que te puede llevar a ese camino para poder aprender a manejar y a gestionar tus emociones, como tú lo decías en Romanos 8:14, ¿sí? Que incluso lo pusiste ahí, debemos someter nuestras emociones al Espíritu. ¿Y cómo es la forma práctica de someter mis emociones al Espíritu Santo? A través de su palabra, a través de esas verdades que digo son mías, las creo y voy a caminar por esa verdad que es mía, que hace parte de lo que el Señor me está marcando para ir. Ok, sí, me llama mucho la atención que tocaste lo de guardar el corazón. Eso está en Proverbios 4:23, porque cuando empecé ya a cerrar un poquito este tema, el Señor me dijo, incluso de las propias emociones hay que guardar el corazón. Y tú mencionabas mucho también la palabra. Creo que la palabra es un escudo que es como, Dios mío, si yo confío en la palabra de Dios y en las promesas por encima de el cómo me siento, porque creo que parte del problema es que primero nos vemos a nosotros antes de mirar hacia arriba, ¿no? Ujú. Y me acuerdo, ya para ir finalizando, que cuando yo le hice esa pregunta al Señor, porque Él me dijo, incluso hay que guardar nuestro corazón de las propias emociones. Y yo, está bien, pero quiero saber en la Biblia cómo se ve eso. Él me lleva a una historia que está en Mateo 26:38. Voy a leer el versículo y dice que Jesús, el contexto es que él estaba antes de a punto de ser crucificado y que no, la golpiza que le pegaron, o sea, claro, él estaba viviendo un momento muy, muy estresante en su vida y dice, Jesús estaba a punto de ser arrestado y él dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces se me juntaban estos dos versículos y era como, creo que a veces estamos tentados todo el tiempo por lo mismo que tú expusiste, que me parece muy, muy acertado. Todo el tiempo uno está tentado a, me siento triste, feliz, triste, y unos estímulos de emociones, unos picos muy altos que hacen que uno Ujú. todo el tiempo esté como Sí. desestabilizado. Y el Señor me decía, ahí está la verdad, o sea, ¿qué fui a hacer yo en mi momento más duro en la vida? Ujú. Fui a orar. Sí. Y creo que la oración, como es ese momento divino entre, entre un hijo que tiene cantidad de problemas, cantidad de carencias, grietas en su corazón, y un padre que dice, pero yo estoy aquí.
Y por eso dice la palabra velen y oren para que no entren en tentación. En muchas, creo que se puede adaptar a muchos aspectos, pero lo quiero adaptar como no entren en tentación de todo el tiempo estar como a flor de piel las emociones por encima de quienes son. Entonces, ya creo que es mi última pregunta para ya concluir este episodio. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Y es cómo sujetar las emociones al espíritu para que nuestro espíritu pueda guardar y cubrir como con esa coraza nuestro corazón de las inestabilidades emocionales que finalmente causan lo que venimos hablando, una cantidad de carencias que hacen que las emociones sean quienes controlen nuestras condiciones de vida, nuestros pensamientos, que creo que es fundamental, y luego también nuestras palabras, o sea, lo que yo pienso es lo que voy a hablar, y si yo creo que estoy derrotado, que estoy triste, que estoy cansado, que estoy enfermo, pues así voy a vivir. Entonces, ¿cómo podría sujetar las emociones al espíritu? Mari, bueno, primero creo que es entender esto, entender que somos espíritu, alma y cuerpo, que no estamos divididos, no podemos vivir de esa manera, solamente dando, digamos, como tú lo decías, bueno, rienda suelta a mi cuerpo y nos ha pasado, o sea, escuchando muchos jóvenes que dicen, por ejemplo, cuando me involucro en una relación, no, es que no estoy involucrando mis emociones, es puro cuerpo. Yo de verdad trato de entender y decir, pero tú cómo puedes involucrar solo cuerpo, sí, es imposible, sí, no sé qué pasará en ese tipo de cerebros, sí, o sea, no sé de verdad qué pasará para cortar esto, para bloquear esto, para no dejar que tu cuerpo se involucre, o sea, está bien, no estás enamorado, pero tus emociones y tu espíritu están conectados, no puedes solo ser esto. Entonces, eso es súper importante, poder entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Es importante entender, obviamente, esa conexión con el Espíritu Santo, ¿sí? Que no es mi espíritu estando por ahí como solo, sino es un cuerpo además donde habita el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios, mi cuerpo es el templo de su Espíritu. Y que tengo que abrir, o sea, ese cuerpo, no solamente puedo dejarle listo, Espíritu Santo, tú vas a vivir en el sótano, ¿sí? Esta es tu casa, pero vas a vivir allá en el sótano y cuando yo diga puedes salir y cuando no. Que muchas veces vivimos así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No, pues no fui guiado por el Espíritu porque simplemente no lo quise sacar, o sea, no quise escuchar, no quise. Tenemos muchas veces esa voz del Espíritu que es interna y que nos debe manejar y que nos alerta. A veces me preguntan, ¿pero cómo escuchas la voz del Espíritu? Fácil, el Espíritu siempre quiere lo mejor para ti, ¿sí? El Espíritu nunca quiere que sufras, el Espíritu no quiere que tomes decisiones que sabes, que tú mismo sabes que te van a llevar a problemas. Sí, claro. Entonces es esa vocecita a este lado que te dice, pilas, detente, más despacio, consulta, pregunta, ¿sí? Y muchas veces ignoramos eso, como que no quiero porque quiero mi voluntad, ¿sí? Entonces el poder darle espacio al Espíritu Santo para que opine, para que hable, dejarlo habitar libremente, estar continuamente limpiando la casa. La palabra dice eso, que debemos estar limpiando la casa. Limpiar la casa es eso, se trata de guardar el corazón. Limpiar la casa es estar pendiente de mis emociones, de mi espíritu, de lo que está pasando, de lo que estoy dejando entrar, de lo que estoy viendo, ¿sí? Cosas que contaminen mi cuerpo, cosas que me hagan daño, cosas que me lastimen, pues no hacen parte de donde puede convivir el espíritu. Como tú dices, leer la palabra, orar, tener comunión e intimidad con el Señor, creo que pues hace parte de esa protección. Sí, yo creo que la gran conclusión de todo esto es, Dios dejó esto para que nosotros pudiéramos vivirlo por encima de leerlo. Y termino con este versículo en Juan 16:33, Jesús dice, ¿en el mundo tendrán aflicción? Sí, pero tranquilos, confíen, yo ya vencí, ¿no? Entonces, bueno, Angelita, muchas gracias por este tiempo, me parece enriquecedor poder tenerte aquí,
Me parece muy revelador también todo lo que el Espíritu Santo nos ha podido hablar también para nosotras primero, pero para poder compartirlo. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Y de verdad estemos muy, muy atentos a la voz del Espíritu Santo, que creo que no, estoy convencida de que es esa voz fundamental para nuestra vida. Estén muy atentos al contenido que se seguirá subiendo, porque Dios es bueno y vienen cosas muy buenas para que todos, entre todos, podamos aprender a vivir la vida que Dios quiere para nosotros.